Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presenta Actualidad Central. Discusión abierta. Bienvenidos, comienza una discusión abierta. Tema del año, probablemente el más importante de la agenda, en lo que va corrido desde el 1 de enero hasta ahora, por lo menos, ha sido la abdicación, la renuncia del Papa Benedicto XVI y posteriormente Francisco I, que se encuentra con una iglesia que en términos de imagen, en términos de posicionamiento, está totalmente desmedrada. Han sufrido el escándalo de los Batilix, el escándalo también del banco, que se ha acusado de blanqueo de dinero, pedofilia, en fin, todo eso usted también lo sabe al igual que nosotros. Se dice que Benedicto XVI decide abdicar porque se encontraba rodeado de lobos, decía algún periódico internacional por ahí. ¿Cuál es el desafío que tiene Francisco I? ¿Con qué se encuentra? Comenzamos a analizar de inmediato y saludamos a nuestros invitados. La primera, Juanita Rojas, decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central, periodista, ha cubierto Iglesia durante algunos años. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Don Camilo Cortés, por ahí está, abogado especialista en Derecho Canónico. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Oye, ¿y deportivo puedo decirlo también o no? Sí, también. Si quieres saber de derecho deportivo, pregúntale a él. Sabe todos los reglamentos de FIFA, todo, es espectacular. www.elmostrador.cl, tremendo diario electrónico de investigación y por supuesto de contingencia y actualidad. Está aquí su director, don Mirko Macari, amigo de la casa. ¿Cómo estamos, Mirko? Hola Pablo, ¿qué tal? Otro amigo de la casa que su cargo es bien largo, director de comunicaciones del Concilio de Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile, don Cristian Nieto. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Además, periodista, especialista en crisis comunicacionales, para que ustedes sepan. Juanita, cuando uno empieza a leer someramente la información respecto a la llegada de Francisco I, uno se da cuenta de un atributo que él tiene. Vamos a hablar de la parte comunicacional y también, por supuesto, del fondo. Dice, es que la Iglesia buscó un personaje carismático más y de esa forma se desacralizó el cargo de Papa, que se buscó lo práctico y no lo que se buscaba antiguamente, que era un hombre santo, un hombre sabio, un hombre que representara los valores de Cristo en la tierra. Yo haría en todo caso una mención especial de que no siempre la Iglesia buscó un hombre santo, un hombre sabio, porque la historia de los papas la verdad que es bastante más confusa que eso. No, pero desde el ideal. Ese es el ideal. Claro. Yo creo que lo que buscaron ahora es un hombre que cumpliera una serie de requisitos que son indispensables para la Iglesia Católica hoy. Efectivamente es importante para ellos el carisma y la influencia que pueda tener en el mundo entero, porque este es un poder finalmente, más allá del aspecto espiritual, ellos representan un poder bastante terreno, sino que también buscaron un hombre que tuviera la capacidad de hacer los cambios, porque la Iglesia debe ser reformada y reestructurada desde adentro, particularmente la Curia Vaticana, y yo creo que buscaron un hombre que tuviera la capacidad para hacer eso, independiente de que también consideraron el aspecto carismático que ellos conocen muy bien y manejan muy bien. Ellos saben lo importante que es. Cuando se produce esta noticia, en inglés se dice shock but not surprise, choqueado pero no sorprendido, al menos eso me pasó cuando surge. Mirko, ¿tú pensabas que esto iba a reventar por algún lado? La cantidad de escándalos, todos los documentos que filtra el mayordomo, en donde se da cuenta públicamente de que al interior de lo que es el Vaticano se viven los mismos comidillos que al interior de muchos palacios de gobierno. Sí, por supuesto, y de manera más sofisticada y más entretenida quizás, porque tienen más experiencia y más historia, ¿no? O sea, la Iglesia Católica es una institución que ha atravesado toda la historia de Occidente, no tiene 2000 años, y nuestros países tienen en América Latina recién 200. Eso te habla del nivel de sofisticación y de alta política, ¿no? Por algo se habla la política al estilo florentino o la política italiana, tiene unos códigos bastante particulares y es un modelo mundial de una forma de hacer política. Nada más contrario a esa lógica, a esa mentalidad latina, oblicua, si tú lo quieres en un sentido casi cinematográfico, un poco mafiosa, ¿no? De una cosa es la institución y otra el poder y cómo opera con símbolos. Nada más contrario a eso que un papa alemán. El carácter alemán, el rictus alemán, absolutamente institucional, correcto, choca con esta cosa que es la curia. Que él tiene, Y la formación intelectual, un papa alemán y además un alemán intelectual de academia. Un teólogo. Entonces ahí se produce esa ruptura y por eso que
esto está y se acordará. Yo creo que hay otros, ese es un factor, como si tú quieres la cereza del postre o la guinda del postre, para entrar a una iglesia conflictuada, ya no solamente en la curia o en esta cosa chica, sino que conflictuada con la modernidad, ¿no? Hay un problema epocal, ¿no? Terrible. Todas las instituciones o las lógicas de pensarse el interior de la iglesia son propias de el medioevo, si tú quieres, o tienen una arraigarme en el medioevo, y eso choca con la aceleración de la modernidad full. Hay un intento de la iglesia en los años 60, que es el Concilio Vaticano II, de ponerse a tono con la modernidad, pero después tú tienes una contrarreforma conservadora, y ahí está la tensión instalada, y es interesante ver lo que le está pasando a la iglesia en esa lógica de proceso histórico, porque es una institución clave del mundo occidental, para entender nuestra cultura occidental y el poder en Occidente. Camilo, uno puede decir la infalibilidad de la palabra del Papa. O sea, lo que el Papa dice, se hace, pasa a ser ley, estoy hablando en términos súper terrenales. Entonces dice, bueno, si el Papa tiene todas las atribuciones, Juan Rey en su reinado, ¿por qué nunca pudo, o si lo hizo no le resultó, golpear la mesa hasta dónde llegan las atribuciones de él? ¿Y qué es lo que es la curia romana? A ver, hay que diferenciar varias cosas. O sea, una cosa es la infalibilidad, que es un tema dogmático que no se aplica al poder temporal. ¿Ya? O sea, la infalibilidad papal solamente se aplica en materias de moral y doctrina. ¿Ya? Y de hecho, eso se declara en Vaticano I, en el siglo pasado, en el siglo XIX, ¿ya? Estamos hablando de 1870, y solamente el Papa ha hablado una sola vez ex cátedra. Entonces, para ver que esto no es que el Papa cada vez que dice algo se entiende que, digamos, que es dogma, ¿ya? Ahora, el otro punto es que efectivamente el Papa es un rey, o sea, es un jerarca, tiene un poder temporal, ¿ya? Y para poder administrar este poder se utiliza la curia romana, que es una estructura burocrática que le ayuda en el gobierno. Ahora, de hecho, se han hecho cambios en el siglo XX. Juan Pablo II, de hecho, hace la gran reforma a la curia romana, ya que venía de Pablo VI, incluso y la anterior venía del siglo XVI. Entonces estamos hablando de que Juan Pablo II hace la gran reforma a la curia romana, pero los tiempos van cambiando cada vez más rápido, ¿ya? Entonces también se requiere hoy por hoy, de hecho es un desafío, ¿ya? Cómo la curia romana se adecua a los tiempos modernos en temas de poder darle cierta libertad o cierta autonomía a las conferencias episcopales. Entonces, es un desafío que viene y hay un paradigma acá, que Francisco no viene de la estructura de la curia romana. Él nunca fue parte del engranaje de la curia romana, por tanto, él tiene más libertad para poder hacer los cambios necesarios. Se puede leer como un jaque a la curia, ¿no? Así lo leyeron muchos vaticanistas, que el Papa lo nombran los cardenales, ¿no? Dentro de los que ninguno de los favoritos de la curia romana, que estaba dividida, los italianos, los cardenales italianos estaban divididos. O sea, es fuera del sector de Sodano. De hecho, hay una sorpresa, digamos, que él sea jesuita. Claro, ¿no? O sea, segundo golpe. Sí, claro. Segundo golpe. Cristian, ustedes como iglesia evangélica protestante, dicho sea de paso, el concilio de ustedes es el que agrupa a las iglesias reconocidas, personalidades jurídicas y todo. Te lo digo porque yo puedo declararme pastor evangélico hoy día y paso a ser pastor evangélico, entonces hay mucho que les trae dolores de cabeza a ustedes también. Así es. Pero ustedes han tenido un crecimiento. Pero no es tan simple como eso, ¿eh? Sí, o sea, se requieren a lo menos 15 personas para poder constituir una. Sí, pero cualquier loco sale por ahí también y se pero la libertad de culto permite eso. Exacto. Sin duda. Entonces, ustedes han tenido un crecimiento, de acuerdo a los antecedentes que yo tengo, del orden del 12% respecto del último censo y el censo, el penúltimo censo. Y el último censo ahora va a traer un crecimiento de ustedes de cerca del 12%, que es mucho, es harto. Están en el orden de los 3 millones de fieles. Así es. ¿Por qué creen ustedes que han ido ganando terreno y en qué se ha caído la Iglesia Católica? Pero dígamelo desde su punto de vista nomás, no se me corra con la Iglesia Católica. No. Desde mi punto de vista, yo estimo que, la Iglesia Católica, como aquí se ha dicho, no se ha renovado con el tiempo. Nosotros nos diferenciamos de la Iglesia Católica no solamente en las formas, sino también en los fondos. O sea, tenemos diferencias sustantivas desde el punto de vista doctrinario, ¿no? Yo hago un reconocimiento, yo soy bautista de religión, ¿no? Mi iglesia es protestante, y hago un reconocimiento a los pentecostales que hicieron, ¿no es cierto?, un gran trabajo en las zonas más desposeídas y desesperanzadas, ¿no? Y han hecho una gran labor ahí, labor que de alguna manera la Iglesia Católica no ha efectuado,
Y eso ha concurrido entonces a que nosotros tengamos una masificación de fieles en nuestras iglesias, además de todas las cosas que están pasando en la Iglesia Católica, ¿no? Y que deja a esas personas que seguían en la Iglesia Católica en una situación en que, si bien es cierto, sí creen en Dios, aman a Dios, siguen a Dios, pero se encuentran enfrentados a líderes que no están respondiendo a esas creencias, digamos, y buscan entonces una alternativa. Y la alternativa más cercana... No a Dios, a Cristo, ¿no? Porque sí, claro. hay muchas religiones. ¿En qué crees tú, Juanita, que no le han respondido la Iglesia Católica a la gente? Porque hay un tema valórico y otra cosa son los temas contingentes. A ver, yo cuando hablamos de Iglesia Católica también haría algunas diferencias y creo que tiene que ver con los contextos y con los momentos políticos. Cuando nosotros pensamos en nuestro país, lo que hizo la Iglesia Católica durante el periodo de dictadura, por ejemplo, fue muy importante y significó que volvió mucha gente, particularmente juventud, por ejemplo, a comunidades eclesiales de base, a trabajar en parroquias, en fin. Hay una iglesia que se distancia, hay una iglesia que se separa, se aleja de lo que es su grey, pero además pretende imponer algunos criterios, particularmente en el sistema valórico, que pertenecen a la intimidad, a la vida privada de las personas, y interviene de una manera que a la gente le produce rechazo. Yo podría comparar y decir, mira, en el mundo evangélico a veces se puede ser muchísimo más regresivo que la propia Iglesia Católica en aspectos valóricos, pero no tienen el poder ni la influencia para modificar, por ejemplo, el voto de un parlamentario en el Congreso para determinar si hay divorcio o no hay divorcio en Chile. Te pongo un ejemplo. Ese tipo de cosas yo creo que efectivamente distanció a la ciudadanía de esta iglesia, que terminó transformada en una cúpula, que estaba preocupado obviamente de manejarse a nivel también de las cúpulas del poder, pero que intervenía de una manera que a la gente no le agradaba en lo que era su vida cotidiana. ¿Y la vida cotidiana de... ¿Tú fuiste católico? Fui católico, soy converso, sí. Sí. ¿Y por qué te alejas tú y por qué se aleja en general la gente de la Iglesia Católica? Muchos pueden decir, no, es que aquí están más cómodos en otras iglesias porque les permiten casarse de nuevo. Bueno, hay estudios que señalan que la gente protestante conversa es mucho más fiel a su iglesia porque la conversión tú lo haces desde la intelectualidad, ¿no? Primero, o sea, yo fui educado en colegios católicos, ¿no? Fui hasta monaguillo en algún momento de mi vida. Tuve muy malas experiencias con sacerdotes. Yo te contaba fuera de cámara que tuve el fin de semana un bautismo católico al cual asistí y me puse a conversar con el cura. Y le conté cuáles fueron mis experiencias, ¿no? Que me alejaron de la Iglesia Católica y que después busqué, porque yo soy un enamorado de Cristo, me enamoré de Cristo siendo muy niño, y necesitaba reencontrarme con un Dios amante, con un Dios que ama, no un Dios castigador, no ese Dios que si no te comes la comida, Dios te castiga, si tú mientes, Dios te castiga, no. Yo necesitaba encontrarme con el Dios Padre en realidad. Y hice entonces un tránsito por distintas religiones, partí con los testigos de Jehová, pasando por hasta terminar en el budismo, digamos, ¿no? Ya. Y finalmente, después de reconocer el protestantismo, busqué la denominación que se acercaba mucho más a lo que yo creía que debía ser Dios o Cristo, ¿no? Y eso hizo la diferencia y por qué finalmente me bauticé y me casé por esta iglesia. Un poquito la misma pregunta, Camilo, que yo hacía anteriormente, respecto a los mismos escándalos de pedofilia. Nosotros conversábamos con Juanita fuera de cámara y me dijo, mira, date cuenta de una cosa, el carisma que tuvo Juan Pablo II era tan potente que sirvió de alguna manera para distraer la atención respecto a lo que estaba pasando al interior, como los escándalos de pedofilia, entre otras cosas. Entonces, en ese sentido, la Iglesia, desde el punto de vista legal de lo que es el derecho canónico, ¿cómo pudo ocultar y mantener bajo 7 llaves este tipo de secretos? Si es que supuestamente es un órgano que va aparte, el caso del cura Maciel. A ver, lo que pasa es que... ¿Es un poder independiente o no es? A ver, lo que pasa es que el derecho canónico es tributario de la teología, o sea, está al servicio, digamos, de la Iglesia para poder manejarse como organización visible. Ahora, el punto, digamos, lo que se critica a la Iglesia fue este asunto de
ocultar los casos de que los arzobispos, cardenales que tenían, digamos, dentro de su diócesis, tenían personas que estaban acusadas o denunciadas por abuso, no hicieron nada, ya, o hicieron muy poco, o hicieron la vista gorda. Entonces, claro, estalla finalmente en el pontificado de Juan Pablo II, porque bueno, ahí ya entonces uno empieza a escuchar casos del año 60, del año 50, ya empiezan las demandas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Entonces lo que hace finalmente es la necesidad de decir, a ver, los que están ocultando o los que están amparando a personas que están denunciadas, ya hay que dar la cara. Entonces, porque por muchos años un obispo, un arzobispo asumía de que cómo él iba a denunciar a su propio, digamos, sacerdote. Espérate, inquieta la Juanita. Lo que pasa es que Juan Pablo II no es el que abre y destapa efectivamente. A esta tarea poco grata le toca al hombre poco carismático, al intelectual, que es Ratzinger, y que efectivamente viene a hacer un poco el trabajo pesado, el trabajo sucio. Es cierto que los cardenales, y es cierto que es el obispo, ¿no es cierto?, el arzobispo de la diócesis el que tiene contacto y conoce de lo que está ocurriendo al interior. Pero a nivel vaticano, y concretamente Juan Pablo II, conocían las acusaciones, estaban todos los antecedentes. El caso Maciel estaba pero absolutamente en conocimiento de la curia, de Sodano, del Papa, y sin embargo se le puso... Juanita, perdona, por razones políticas. O sea, el papado de Wojtyla es un papado de la Restauración. O sea, es un papado con un acento fuerte en los temas de moral sexual para pasar o sacar a la Iglesia de los temas de la moral social, ¿no? En un contexto además de Guerra Fría, pues puesto Juan Pablo II ahí como una pieza fundamental para la derrota del comunismo, ¿no? En la época de Reagan y la Thatcher. Y para eso tiene dos brazos armados, el Opus Dei y los legionarios. No puede tocar a los legionarios de Cristo con esta denuncia porque echa abajo su propio proyecto político. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el mismo tema, y también traigámoslo a la Iglesia chilena. ¿Cómo lo ve cada uno de ustedes? ¿Cómo lo ve, por ejemplo, el concilio que representas tú, Cristian? Así que ya volvemos. Discusión abierta en CNN Chile, actualidad central. Estamos hablando de los desafíos que tiene la Iglesia Católica en la renovación de su imagen, su renovación interna. Mirko, la Iglesia chilena, ¿qué tiene que renovar? La Iglesia chilena está viviendo su propio Vía Crucis, ¿no? Creo que queda muy debilitada y golpeada en el ala después del caso Caradima, ¿no? Imagínate que esto le rebotó a Monseñor Errázuriz, incluso para ser objeto de veto no solo los denunciantes, sino que The New York Times trataron de vetarlo para participar en el cónclave que elegía al nuevo Papa. Yo creo que Sati, como buen italiano, es un gran político y entiende, olfatea esto. Yo creo que hay algo muy interesante, un punto de quiebre muy importante en la Iglesia chilena, que el año pasado, la carta de los obispos de la conferencia episcopal del año pasado, es un giro a la izquierda desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista interno de la Iglesia es un quiebre respecto a las preeminencias. Vuelve a tomar preeminencia la doctrina social, es decir, la preocupación por lo económico social, ¿no? Por el pecado en la estructura institucional, y pierde completa preeminencia la llamada moral sexual. Por 20 años, los años del gobierno de la Concertación, lo que predominó en la Iglesia fue la agenda respecto a la moral sexual, preocupados del condón, preocupados de la ley de la día después, y aquí estamos hablando fuera de cámara, ¿no? El obispo Cox, emblemático, el obispo La Serena en su minuto, sí, era el vocero de la Iglesia para ponerse a las jocas, que había un programa del Ministerio de Educación para enseñar a usar el preservativo a los escolares. La Iglesia puso el grito en el cielo mediados de los 90. Lo denunciamos en su minuto en La Nación Domingo, y mostramos que este obispo tenía conductas morales y sexuales completamente en la antípoda de lo que predicaba. Tan es así que la Iglesia Central lo manda exiliado a un convento en Suiza, si mal no tengo entendido.
Ahora, yo creo que no va a bastar, en el caso de la Iglesia Católica chilena, el que vuelva a lo que fue, ¿no es cierto?, su esencia en alguna época, que es preocuparse de los temas sociales, volver a preocuparse de los temas económicos, de los temas que afectan finalmente a la ciudadanía, si es que no hay, además y paralelamente, un trabajo de volver a conectarse con la gente. Hay lejanía, hay distancia, y la verdad es que mientras la Iglesia Católica insista en comunicarse a través exclusivamente de los medios de comunicación mediante comunicados de prensa, y yo creo que la cosa no va a modificarse mucho. Y esa es una diferencia notable con el trabajo cotidiano que hacen las iglesias evangélicas. Y claro, se encuentra con una dificultad seria la Iglesia Católica, le faltan sacerdotes. Camilo, ¿cómo se trabaja esta reposición de imagen en fondo y forma? A ver, en cuanto a la forma, obviamente que el caso Caradima, que remeció a la Iglesia, ya hizo obviamente saltar los tapones y empezar a poner cartas sobre la mesa, en el sentido de ordenar, ya dar sensación de transparencia, de decir que aquí ya no hay lugar para sacerdotes pedófilos, e incluso sacerdotes u obispos que no se adecuen a lo que se requiere que sea un sacerdote o un obispo. Es decir, incluso el estándar sube mucho más allá. Y Esati lo que ha hecho es precisamente en ese orden, es decir, tratar de poder, y la Conferencia Episcopal, de poner, de acercar a los fieles, ya digamos, a la Iglesia. Ahora, eso se ha hecho no solamente con un trabajo en las poblaciones, ya, o un trabajo en los sectores más vulnerables, ya, como dijo Mirko, el énfasis ahora es a lo social, pero dime una cosa, yo siento que es una estrategia, como dijo el mismo Papa Francisco, no somos una ONG. Exactamente. Pero si yo lo veo desde un punto de vista de marketing, es preocupémonos de esto, porque el tema del celibato y el rol de la mujer, por ejemplo, quizás se los pongo al tiro arriba de la mesa, no hablemos de los temas paradicos, hablemos de lo bueno nosotros y no los temas que nos complican. No es G, pero una transnacional al menos. Claro. La Iglesia es una institución de 1.200 millones de fieles, o sea, es más complejo, digamos, que reducirlo o simplificarlo en estos términos. O sea, digamos, la Iglesia está en todo el mundo, por tanto, la realidad son distintas. Ya, pero en el caso pero la realidad internacional es la misma, o sea, no. En términos de que lo interesante del Papa Francisco es que justamente no solamente el primer latinoamericano, el primer jesuita, sino que el primero que no viene del corazón del poder europeo, no reconociendo que hoy día el catolicismo es un fenómeno global, y en cada continente y en cada lugar tiene un problema distinto. Desde el punto de vista de la pregunta inicial, ¿cuál es el problema en Chile? ¿Cuál es el problema en América Latina? El problema en América Latina, que es el continente con mayor cantidad de católicos en medio del mundo, por lo tanto, donde más vigor debería tener la Iglesia, el problema acá es la desigualdad. Este es el continente más desigual del mundo, ¿no? África es más pobre, pero este es el más desigual. Y por eso que el Papa Francisco, independiente de sus posiciones en los temas morales, hace el énfasis ahí, ¿no? Porque él fue el redactor del documento de Aparecida, ¿no? Documento que llegó al Vaticano, y cuando llegó al Vaticano fue modificado. Entonces, él tiene claramente internalizado que lo que se llama la curia o el poder central no lee la sensibilidad de las lógicas regionales. La Iglesia evangélica, el mundo protestante, que se origina en el gran cisma de final de la Edad Media, comienzo del Renacimiento de Martín Lutero, lo que hace por su forma de organización descentralizada es percibir esas particularidades, ¿no? La Iglesia va hacia allá necesariamente, porque ese es un cambio epocal. Marx tenía una gran frase que me encanta, que los hombres hacen la historia, pero no saben la historia que hacen. Probablemente este Papa va a querer hacer reformas tal como las quiso hacer, por ejemplo, Juan XXIII, pero fue de tal magnitud lo que inició que terminó con la Iglesia en un lugar donde nadie pensaba. Yo creo que esto va necesariamente hacia allá, a una desconcentración del poder del Vaticano. Yo creo que la gran diferencia de este Papa con los otros, con los anteriores, es que como es un jesuita, y los jesuitas dentro de la Iglesia Católica están en el entorno de la Iglesia, no están en el corazón de la Iglesia, son las personas que tienen los misioneros, por ejemplo, en cualquier parte del mundo, entonces están mucho más cercanos
tal como tú lo dices, ¿no es cierto?, a los problemas y a la... Pero eso no le juega en contra, ¿no? Dato, perdona. Sí. Este papa es resistido por los jesuitas de la América Latina. Es Sí, un papa sí. que es como obispo era odiado en la comunidad jesuita. ¿Y no le juega en contra el hecho de estar en el entorno y no en el centro del poder? ¿No le juega en contra? No, en este caso yo creo que le juega a favor, porque está mucho más absorto de los temas que pasan realmente en la sociedad, y por tanto puede haber ahí un intento de modernización importante para la fe. Yo creo que tenemos que tener claro que más allá de las relaciones internas que puedan haber con la Compañía de Jesús, no es casual que Bergoglio haya permanecido adentro de la compañía. Él es un jesuita. Sí, claro. A lo mejor no es el perfil del jesuita intelectual que nosotros conocemos Como cura Monte, como cura Berrío, no, cura Choro. ¿no es cierto? O del jesuita misionero que se va a África y se instala ahí en medio, pero es finalmente un jesuita. Yo creo que eso implica que tiene una capacidad de manejo político que le va a permitir efectivamente meterse dentro de esta curia romana en la medida en que esa curia no decida Que no siga. que no siga. No, porque de los ahí hay unos jesuitas, poderes claro. que nosotros sabemos que son muy complejos y muy peligrosos. Pero sin duda creo, yo personalmente yo creo que un hombre con estas características, latinoamericano, jesuita, era el hombre apropiado para poder intentar por lo menos llevar adelante la reforma que necesita irremediablemente la Iglesia Católica. Yo creo que haya otro. en ese sentido, a ver, si los cardenales que eligen ya no eligen por digamos en forma espontánea, o sea, ellos eligieron precisamente a este papa, o sea, que rompe todos los paradigmas, primero latinoamericano, primera cosa, o sea, impensable, o sea, yo creo que fuera de todo cálculo, y si era americano puede haber sido brasileño o el norteamericano, ¿ya? Pero lo otro, que sea religioso, que sea jesuita, ¿ya? Entonces, yo creo que en ese sentido los cardenales buscaron a este papa, ¿ya?, que no está comprometido con la curia romana, por tanto tiene libertad para hacer las modificaciones que se requieran, ¿ya? Entonces, ahora la Iglesia es un transatlántico, por tanto cualquier giro que haga... ¿Esa es una libertad de discurso o una libertad para hacer las cosas? Y lo otro, ¿lo eligieron para ocultar o cambiar? No me conteste ahora. Pausa y ya estamos de vuelta acá en Actualidad Central. El debate está abierto. Ya estamos de vuelta acá en Actualidad Central. Señores, uno esperaba, o a lo menos se hizo la ilusión, de que con la llegada de un nuevo Papa iban a venir una serie de cambios. Entonces, la pregunta ¿es posible y ya está necesario darle un rol diferente a la mujer, cambios en el tema del celibato, ir más a lo valórico? Juanita. Personalmente creo que o la Iglesia lo hace o definitivamente queda atrás en la historia. El tema del sacerdocio para la mujer, yo creo que todavía ni siquiera entra a discutirse seriamente, pero hay un tema anterior a ese que es el tema del celibato, que, entre paréntesis, todo lo que ha ocurrido en los últimos años dentro de la Iglesia Católica lleva a que discutamos finalmente, porque más allá de los casos de pedofilia, más allá de escándalos en ese terreno, estamos con la cantidad de sacerdotes que reconocen hijos, ¿no es cierto?, reconocen familias, reconocen relaciones de pareja que han durado años, o sacerdotes que terminan retirándose finalmente del ejercicio del sacerdocio porque quieren tener una familia de manera normal. El tema del celibato creo que no da para más, o lo afronta la Iglesia Católica, lo asume, o finalmente va a quedarse fuera de la historia. ¿Mirko? La Iglesia se mueve en tiempos que no son los tiempos de nosotros, de los periodistas o del ciudadano común, ¿no? Porque tiene tiempos mucho más largos. Y parte de su poder radica también en una suerte de anacronismo. No podemos pensar que los cardenales, todos mayores de 60 años, ¿no?, con ciertas tradiciones, vayan de un día para otro a echar abajo cuestiones que tienen siglos instalados. No podemos medirla con esa vara. Ahora, hoy día el tiempo justamente pasa mucho más rápido por la globalización y la inmediatez de los medios de comunicación, y la presión se hace más fuerte, pero la Iglesia tiene un problema desde su origen con el sexo, ¿no? O sea, entonces
todos estos temas de la moral sexual han siempre tenido atencionado a la Iglesia. El punto es la relevancia y la importancia que han adquirido como parte de la doctrina. Yo creo que el hecho que la Iglesia cambie el énfasis hacia la moral social ya es una señal poderosa, es decir, esto ya no es tan importante, ya no nos vamos a meter tanto en estos temas. Ahí se va a abrir un espacio largo, también un tiempo largo, para debatir y ir abriendo, porque la Iglesia no se va a desplomar de un día para otro, ¿no? Pero vamos a ir viendo cambios en el tiempo de la Iglesia. Eso es importante entenderlo, porque no podemos pedirle que mañana asume el nuevo Papa, salga al balcón de la Basílica de San Pedro y diga, bueno, mañana cualquiera cura se puede casar. Eso no va a pasar. ¿Cómo ha sido la experiencia de la Iglesia evangélica con respecto a la posibilidad de contraer matrimonio en el caso de la mayoría de sus pastores? ¿Qué tan presente está el celibato? ¿Cómo opera en términos generales? Sí, lo que pasa es que nosotros somos bibliocéntricos, y como somos bibliocéntricos, entonces nosotros, Jesús nos indica que es bueno casarse, que es bueno, inclusive en Eclesiastés 9:9 dice, disfruta, goza con tu pareja, goza con tu mujer, ¿no? En consecuencia, los apóstoles eran casados, ¿no? En consecuencia es lo natural. Además es como antidoctrinario el no casarse, cuando el libro Génesis lo que dice es que Dios creó un hombre y una mujer que hagan pareja y que crezcan y pueblen el mundo. Entonces, el no hacerlo, hay una contradicción vital, a mi juicio, respecto de las doctrinas. Luego, el papel de la mujer en nuestra iglesia, yo puedo decir, por ejemplo, que en Chile, la presidenta de los obispos luteranos es una mujer y es chilena. Esas son las diferencias que nosotros tenemos con la Iglesia Católica. Camilo, ¿es posible llegar a un cambio hasta ese punto? A ver, es posible. En realidad, si eligieron un papa latinoamericano, jesuita, es posible. Muy conservador en los valores. Ahora, el tema del celibato es un tema de tradición, es un tema que no es dogma de partida. ¿Ya? O sea, no está dentro. Perdona que te interrumpa, pero tiene una razón económica, eso, ¿no? O sea, el origen en la iglesia del celibato es económico, claro. O sea, porque para que los bienes no se repartieran en una época en que tiene que ver con eso. A ver, eso tiene el tema del celibato, claro, tiene muchas, se han manejado muchas hipótesis desde el punto de vista económico, que es uno de lo importante, otro que se refiere en cuanto a que el hecho de que no se casen implica que está 100% involucrado con... Ahora, el hecho de que los apóstoles, solamente Pedro, se supone que era casado porque, digamos, le sanó la suegra a Jesús. Respecto a los otros, no hay indicios de que hayan sido casados. Jesús nunca se casó. Entonces, en el mundo de los judíos no se casaba, era un tremendo problema. Ahora, y se casaron a los 15 años. Sí. Ahora, es un tema de tradición. Ahora, es un tema de tradición. También, ahora, el hecho del por qué no se casan es un tema de tradición. Ahora, hay un argumento bíblico en cuanto a que personas, por seguir a Cristo, ¿ya?, dejan a su padre y a su madre y no se casan, ¿ya? Pero el tema central, yo creo que no se va a tocar en un buen tiempo más, ¿ya? Porque no es hoy por hoy un tema que a la Iglesia le afecta en términos internos. Ahora, comunicacionalmente... ¿Tú crees que no le afecta en términos internos? No, ha tenido tremendas repercusiones. No quiere decir que porque sean casados los sacerdotes, cualquier tipo de conducta inmoral se haya solucionado, porque hay parejas casadas de hecho, cuando uno trata de hacer un vínculo del celibato con el tema de la pedofilia, yo creo que... Nada que ver con la otra. Estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que sí tienen que ver. Tienen que ver en el tema de que el sexo... A eso voy. Es concebido como un problema pecaminoso para el catolicismo que conocemos, sí. ¿No? El sexo está igualado al pecado. El sexo no se vive de manera natural, no tiene nada. Entonces, en la cultura, por lo menos, independiente de ciertas doctrinas o lecturas, pero eso es así. O sea, aparte de... Yo creo que hay una relación, y en eso comparto con Mirko, que tiene que ver con esta estigmatización de la sexualidad, que hace que en muchos jóvenes que tienen problemas o que no afrontan cuando están jóvenes todavía sus problemas sexuales, buscan un refugio dentro de la iglesia justamente para no tener que afrontarlo. Eso por un lado. La iglesia nunca leyó a Freud.
Claro, se quedó en entonces, San Agustín y en Santo Tomás, donde era que despreciaba a la mujer y consideraban el sexo, que además no son, y son bueno, la matriz de la iglesia jóvenes, que conocemos. estos jóvenes justamente, por un lado, el buscar un refugio, tratando de sublimar aquellas dificultades, hacía que muchas veces optaran por el sacerdocio teniendo todos estos temas pendientes no resueltos, que en algún minuto reventaban de una u otra manera. Eso por un lado. Pero a ver, yo no creo que sea secundario el tema de que la Iglesia no aborde el celibato hoy día, porque la falta de sacerdotes, la disminución de las vocaciones sacerdotales, que hace que también sea cada vez más difícil. Yo creo que sí es un punto. Yo creo que hay un punto que sí influye. Yo creo que la opción en un momento determinado de un joven de dedicarse a la vida entera, renunciando a formar familia, a tener hijos, yo creo que sí es un punto que influye en la opción sacerdotal en esos términos. A ver, pero el tema de las vocaciones no pasa por decir, entonces para poder tener más sacerdotes vamos a permitir que se puedan casar. Yo creo que no pasa por ahí el tema, ¿ya? O sea, va a seguir siendo una opción de vida, ¿ya? Distinta. ¿Por qué no pasa por pero ahí? Es una opción de vida de una u otra Camilo, manera. ¿por qué no pasa por ahí la opción? Porque te das cuenta, la sociedad está cambiando. Es una opción de vida Tampoco que no hay ningún estudio que señale lo contrario. No, sí, aquí, o sea, la opción de vida es usted renuncia a todo esto que el resto de los seres humanos tiene derecho a tener. No es casual que esto pase en la Iglesia Católica y no pase en la Iglesia Evangélica. Claro. Toda esta conflictividad, de abuso de poder, todo relacionado al sexo, te habla de una Iglesia enferma con el tema del sexo, es una enfermedad dentro de la Iglesia. A ver, yo no sé si dentro de los protestantes no hay una moral sexual, yo creo que sí. O sea, igual en la Iglesia Católica, sí. El tema, a ver, se estigmatiza mucho a la Iglesia con el tema de que es retrógrada en términos de la sexualidad, porque no acepta ciertas prácticas, ¿ya? Entonces, pero si hablamos puntualmente de, o sea, si uno lee los escritos de Juan Pablo II respecto a la moral sexual, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de que el sexo es pecado. ¿Ya? Hay ciertas prácticas sexuales que son pecados. Por ¿Cuál es la ejemplo, razón por la que se imponga el celibato? A ver, te insisto, o sea, el tema del celibato, hoy por hoy la Iglesia Católica es un tema de tradición, ¿ya? Que puntualmente que lo medular es para la dedicación al altar. Ese es digamos, se centra el celibato como una obligación del sacerdote. Ahora, si la Iglesia no obliga a nadie, o sea, si hay un sacerdote que estima que debe casarse porque es opción de vida, porque en realidad se cambió, porque estima que es mejor, o sea, la Iglesia da los mecanismos para que lo haga, ¿ya? Ahora, por eso... pero no puede seguir ejerciendo el sacerdocio. No puede, claro, está claro. O sea, no es una opción. No, ¿Ya? Es opción. ¿Vamos a una pausa? Siempre te toca cuando estás hablando tú, mira comerciales. Ya volvemos con actualidad central, el debate está abierto. Hay muchas preguntas todavía que van quedando, muchos temas por tocar, así que ya volvemos. Programa de fin de semana santo, estamos tratando de entrar en los temas de la iglesia. Señores contertulios, señores panelistas, cuando Juan Pablo II, Carlos Wojtyla, resulta electo papa, tuvo un rol político importante. Estaba el momento ya de cerrarle, bajarle la cortina al comunismo. Y aquí tenemos un papa que probablemente tenga que tener un rol político. Lo tuvo, de hecho, en contra del gobierno argentino, en contra de lo que es el clan Kirchner, críticas constantes, y tenía un rol político en calidad de obispo. Y ahora, ¿existe ese rol político? ¿O la urgencia es tan grande que hay que dedicarse primero a ordenar la casa? Yo creo que el desafío que le toca a Francisco I es gigantesco, porque no puede obviar su rol político. Los papas siempre han tenido un rol político. Son un centro de poder. No es casual que cuando eligen un papa vayan todos los personeros que hemos visto pasar por las pantallas de televisión a saludarlo y a hacer las presentaciones del caso. Es un político. Lo que pasa es que no puede decir yo me voy a dedicar a mi rol político y en la parte de la gestión administrativa interna la voy a dejar de lado. O sea, hoy día el político es un jefe de Estado. Pero es jefe de Estado la única y tiene que tiene un hacer Estado que tiene embajadores, que tiene riqueza, que tiene... Y tiene además una burocracia interna claro. que tiene que arreglar. Negociaba con los reyes. Pero no desde los comienzos tiene un Estado, ¿no? No, me refiero al rol político. Más bien, No, pero tiene una burocracia interna que tiene que arreglar, que tiene que modificar, tiene que hacer cambios, tiene que meterse en temas económicos. Por lo tanto, yo creo que le toca difícil.
Misma pregunta. Juan Pablo II no fue elegido por casualidad de donde venía, o sea, un papa polaco, porque eso significó, tal como lo demostró la historia, una cabeza de playa para la operación que venía, que era el derrumbe del comunismo, que fue muy exitosa, ¿no? O sea, claro, o sea, que viene el país más católico de la Europa del Este, claro. ¿No? Lugar donde la Iglesia era profundamente perseguida. Se da con otras piezas del tablero internacional, como el comienzo de la era Reagan, ¿no? Sí. El reforzamiento del poder de los republicanos y de la derecha más dura en Estados Unidos. Y en Europa, ¿no? La dama de hierro. Y los lineamientos centrales de lo que va a dominar hasta este minuto, que son las lógicas neoliberales en economía. Y eso no es casual, eso es geopolítica mundial, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer este Papa? Que también significa desplazar el centro de poder hacia América Latina en el momento en que no solo hay una crisis del catolicismo en Europa, hay una crisis económica en Europa, ¿no? Hay una crisis de la lógica de la estructura de organización política de Europa. Por lo tanto, la atención del mundo se enfoca a otra parte, y la Iglesia lee muy bien, eso los cardenales lo leen muy bien, ¿no? Y están diversificando las puestas de fichas, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Está por verse, no lo sabemos, no somos pitonizos, pero probablemente va a haber un protagonismo de las lógicas que dominan la vida latinoamericana a nivel global, ¿no? Porque... Entiendo contigo, rol en Latinoamérica. El Papa se ha mostrado contrario a las reelecciones permanentes. Estamos con focos en los cuales la Iglesia Católica probablemente quiera tener protagonismo. Me refiero a Venezuela, Ecuador, el mismo Bolivia... Argentina, ¿para qué decir? A ver, de hecho, Bergoglio no solamente ha tenido roces con la presidenta Fernández, ya por el tema del matrimonio homosexual, sino que también por el tema de la acumulación de riqueza, ya como decía Mirko, el tema de la desigualdad social, que es tan fuerte, sobre todo en Chile, Argentina, ya, Brasil. Entonces, yo creo que a nivel latinoamericano, él va a tratar, digamos, de todo lo que él sabe, porque él estuvo en la quinta conferencia, digamos, de los obispos de Latinoamérica, en Aparecida. Por tanto, él conoce perfectamente cuál es la situación. Yo creo que todo va a ver, la señal primera que va a dar es a quien nombra como secretario de Estado. Yo creo que ese va a ser un tema medular. O sea, ahí uno va a ver si efectivamente para dónde va la micro, ¿ya? Porque el secretario de Estado es el que se preocupa del asunto interno y también del asunto de las relaciones diplomáticas. ¿Qué hace la pega? ¿Ya? Entonces, por tanto, es el que ejecuta, ¿ya?, las directrices directas que le da el Papa. Entonces, por tanto, yo creo que los cardenales eligieron a un Papa que va a hacer cambios profundos, y yo creo que lo vienen, porque no un Papa viejo tampoco, sí. O sea, no es un Papa de transición, ¿ya? Entonces, yo creo que estamos todos expectantes en el sentido de que vienen cambios a la curia romana, tiene el tema del Banco Vaticano, ¿ya? Ahora, dicho eso de paso, o sea, el Banco Vaticano... ¿Qué cambios, Camilo? No me lo dote así rapidito. El tema de la evangelización, que es un tema profundo, el tema del neoliberalismo, de luchar contra él, ¿ya? Y yo creo que el tema interno, que es fundamental del Banco Vaticano, los Vatilix, que yo creo que ya están... es un tema más bien político interna, pero... lo que viene con el banco y con el tema de la curia romana. Yo creo que eso solo... Y para entenderlo, el Banco del Vaticano, el Padrino 3, lo recomiendo, ¿eh? Sí. Disculpa. Ahora, un poco para... El origen del asesinato de Juan Pablo I, entendiendo que fue un asesinato. Un poco para entender. El Banco Vaticano equivale, o sea, digamos, su reserva o su plata equivale a un sexto de lo que tiene el Banco de Chile. O sea, no estamos hablando de institución poderosísima o que maneje riqueza. O sea, es un banco... A nivel chileno sería un banco chico, ¿ya? El tema es si corresponde que el Vaticano tenga un banco o no. Ese es un poco el problema, pero en cuanto a riquezas, no. Cristian, ¿cuál es la posición del Concilio de Iglesia Evangélica de Protestantes respecto a una contraparte o alguien con quien más entenderse dentro de lo que son los obispos y cardenales de un papa de las características de Francisco I? No, nosotros no tenemos, porque nuestra organización es transversal, es horizontal, no es vertical, ¿no? Y por lo tanto, cada denominación tiene sus propios líderes. Ahora, esta organización a la cual yo represento hoy día,
es una organización de facto en términos de que reúne líderes de las distintas denominaciones para enfrentar temas que no son comunes y que debemos defender como iglesia, digamos, ¿no? Por ejemplo, los temas valóricos que se discuten en el Senado o en la Cámara de Diputados, que hemos hecho algunas veces causa común con la Iglesia Católica, con algunas diferencias, por cierto, ¿no? Nosotros pensamos, por ejemplo, que en el tema de matrimonio homosexual o la homosexualidad, como somos, y lo he dicho varias veces hoy día acá, bibliocéntrico, uno de los valores que mayormente nos entregó Dios es el libre albedrío, y por tanto nosotros hemos sostenido que no tenemos el derecho de meternos en la cama de nadie ni en el dormitorio de nadie, ¿no? Pero sí tenemos el derecho y la obligación, ¿no?, como iglesia, de ir a defender los niños, por ejemplo, ¿no? Esas son algunas de las diferencias. 20 segundos para ti, Mirko. La cámara 4 es 100% tuya. Te la puedes llevar si quieres. Oye, no equiparemos a Cristina Fernández con la cortina de hierro y el soviético. No. Pero en esa línea de matices, cuando si tú quieres hacer una traspolación, queda muy asustada. Que el Papa sea muy antineoliberal no significa que sea propopulista. Él tiene claro lo malo y lo nocivos que son los regímenes populistas. Es su experiencia con los Kirchner. Su comentario, lo que quiera, invite partido de fútbol, lo que quiera. Toda suya la cámara 4. Bueno, no, a mí me parece muy interesante el nombramiento de este Papa. Y me parece interesante por lo que va a significar para la Iglesia latinoamericana. Reitero, apuesto a un cambio de énfasis hacia la doctrina social, retomar la doctrina social, y eso va a significar también un cambio necesariamente por el peso que tiene la Iglesia, más allá del mal momento que está viviendo, en los equilibrios de poder político nacionales y regionales. Cristian, cámara 5 suya. Todo lo que quiera. Bueno, tiene 20 segundos. Estamos terminando esta semana. A diferencia del mundo católico, que ellos conmemoran, nosotros celebramos. Ellos conmemoran, por ejemplo, la muerte de Cristo, nosotros celebramos el nacimiento de Dios. En consecuencia, un saludo a nuestra comunidad, que este domingo de Pascua oren mucho por el país y que lo disfruten de la mejor forma posible. Vamos, Camilo. Toda suya. ¿Qué cámara la Camilo? La 4. Esta es suya. Bueno, llamo a todas las personas de buena voluntad, a los católicos, ¿ya?, que recemos por este Papa, ¿ya?, que le toca muy difícil, tal como se ha comentado en este panel. Por tanto, los cambios que él pretenda hacer también son nuestros cambios. Por tanto, todos participamos porque todos somos iglesia. En ese sentido, así que todos unidos en la oración, que es el arma del cristiano. Juanita, cámara 5 suyo, diga lo que quiera. A ver, como decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central, que es una universidad no confesional, una universidad que defiende los valores laicos, pero que está muy preocupada sin duda de todo lo que significa el bienestar de los seres humanos, cabe esperar que este Papa tenga la capacidad de influir en aquellos cambios que necesitamos en Chile, en América Latina y en el mundo, y que apuntan a respetarnos más, a aceptarnos más, a preocuparnos por los demás, a que todos tengamos una mejor calidad de vida. Si el Papa Francisco logra mejorar 1 milímetro eso, yo creo que vamos a estar todos muy contentos. Muchas gracias, señores panelistas. Gracias, Mirko, Camilo, Cristian, Juanita, muchas gracias. Y usted por habernos acompañado en este fin de semana largo con esta edición que quisimos centrarnos justamente en el tema que es de este fin de semana, que es la iglesia, es para la gente que tiene fe, pero quisimos analizar los desafíos que vienen. Nos encontramos la próxima semana acá en este debate abierto, en esta discusión abierta que es Actualidad Central en CNN Chile. Muchas gracias. Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso. Presentó Actualidad Central, discusión abierta.